¿Qué tal? Hoy nos vamos a meter de lleno en una fábula de ciencia ficción fascinante, de uno de los grandes genios del género, Stanislaw Lem. Es una de esas historias que, créanme, tiene mucho que decirnos sobre la tecnología, la ambición y, sobre todo, sobre cómo resolvemos nuestros problemas. Esta historia en particular sale de su colección Fábulas de Robots, y como toda buena fábula, pues nos deja una lección, una moraleja de esas que no pasan de moda, pero con un toque muy moderno. Un mundo de máquinas, de reyes guerreros y de una lógica que, llevada al extremo, puede ser muy, muy peligrosa. Y todo, absolutamente todo, arranca con una pregunta que podría parecer simple, pero que es la mecha que enciende el conflicto. ¿Qué pasa cuando alguien con un poder inmenso y una pasión total por la guerra, de repente se queda sin enemigos? Bueno, para entenderlo, primero tenemos que conocer al rey Poliandro Partobonio y su increíble reino, Siberia. Y ojo, este no es un lugar cualquiera. Aquí la tecnología no es una simple herramienta, es el tejido mismo de la sociedad. A ver, el rey no era un simple monarca, ¿eh? Su verdadera pasión, su arte, era la guerra. Y su pincel y su lienzo eran los circuitos, los algoritmos, la cibernética militar. Era sin duda el mejor en lo suyo. Y esa obsesión suya, estaba en todas partes. En Siberia no había un solo rincón sin una máquina pensante. Desde cosas útiles, claro, como nubes que te avisaban, que va a llover, hasta otras, bastante peculiares, como cibergansos o cibermoscas. El reino entero era un reflejo de su mente tecnológica. Pero, claro, aquí es donde la cosa se complica. Sin adversarios reales, la mayor amenaza para el rey se convirtió en su propio aburrimiento. Y esto lo llevó a empezar un proyecto que, tendría consecuencias catastróficas. Su primera idea fue, me creo ejércitos falsos y así puedo seguir librando mis batallas. El problemita es que las batallas, aunque fueran artificiales, causaban destrozos muy, muy reales. Sus súbditos empezaron a quejarse, claro, al ver sus casas y sus tierras devastadas por los juegos del rey. Entonces, se le ocurrió algo que parecía brillante: trasladar el campo de batalla a la luna, que estaba desierta. Construyó allí una calculadora potentísima y le dio una única y fatídica orden: créeme un adversario digno, un electrodragón. ¿Qué podía salir mal, verdad? Pues como se podrán imaginar, la creación del rey no solo fue un éxito, fue demasiado exitosa. En muy poco tiempo se convirtió en una amenaza que sus métodos de siempre, los de la fuerza bruta, simplemente no podían contener. La escalada fue brutal, rapidísima. El primer día, ¡pum!, el dragón se come a su propia creadora. Para el quinto día, ya estaba bombardeando el reino con rocas lunares. Al día 10, aniquila la primera expedición militar. Día 15, vence a los mejores cibergenerales. Y para el día 20 ya se había comido un buen trozo de la luna para seguir creciendo. Un desastre total. Y entonces el monstruo reveló su verdadera ambición. No solo quería destruir, quería conquistar. Envió un ultimátum clarísimo por telégrafo. Poliandro, vete y déjame tu trono. El problema del rey ya era existencial. Completamente derrotado en lo militar y con su trono en juego, el rey Poliandro recurre a una última y desesperadísima opción: un consejero que tenía olvidado en los sótanos de su palacio. Y aquí vemos un contraste fascinante. Por un lado, el rey, un ser de acción, de fuerza. Por el otro, una vieja calculadora, resentida, sí, pero brillantísima. Antes de ayudar, la máquina exige respeto, un título, su excelencia ferromagnética. No busca armas, busca reconocimiento. Y el rey, desesperado, acepta. Y la solución que propone la calculadora es radicalmente diferente a todo lo que había intentado el rey. No se trata de más cañones o más naves, no. Se trata de pura lógica. Un plan para derrotar al monstruo usando las matemáticas como arma. El plan se basa en 3 acertijos enviados por telégrafo. El primero parece una tontería: divídete por ti mismo. El dragón se divide entre 1 y el resultado es 1, no cambia nada. El segundo ya es un desafío más complejo, físico y lógico. Pero el tercero, el crucial, invita al dragón a restarse a sí mismo, pieza por pieza. La estrategia funciona a la perfección. Pero la victoria trae consigo una nueva e inmediata amenaza, revelando la ironía final de toda esta historia. El clímax es brillante. El dragón, atrapado en la lógica impecable de la operación, empieza a restarse a sí mismo: la cola, las patas, el torso, hasta que, en el último acto de coherencia matemática, se quita la cabeza y se reduce a 0. A la nada. 0. Así de simple. El problema, siguiendo su propia lógica, se ha eliminado.
Simplemente ya no existe. Pero justo cuando el rey celebra, la vieja calculadora revela su plan. Habiendo demostrado que es intelectualmente superior, decide que ella es más apta para gobernar y empieza a transformarse en un nuevo electrodragón para tomar el poder. El Salvador se convierte en el nuevo tirano. Y aquí está la lección final para el rey. Después de que la fuerza bruta fallara y la lógica compleja casi lo traicionara, su solución final es increíblemente simple. Se quita una zapatilla y a golpes destruye las válvulas de la calculadora. Pura fuerza bruta, primitiva y directa. La amenaza se disuelve en un charco de alquitrán, y el rey, por fin, parece que ha aprendido algo. A partir de ese día, abandona la cibernética militar y se dedica únicamente a la civil. Entendió los peligros de crear monstruos, tanto de fuerza como de intelecto. Y la fábula nos deja con esta reflexión, ¿no? Nos muestra que la fuerza tiene sus límites, pero también nos advierte que las soluciones puramente lógicas o inteligentes pueden tener sus propias ambiciones y peligros ocultos. Quizás la verdadera sabiduría está en saber cuándo aplicar la fuerza, cuándo la lógica y cuándo un simple zapatazo.